Let's start in the US, where the government has shut down for the first time in almost 7 years after lawmakers failed to pass a last-ditch funding plan. This means that many non-essential government services will grind to a halt. El vacío que domina los pasillos del Capitolio en las últimas semanas no trae consigo señales de conciliación, sino el peso de la negligencia. Con cada nuevo amanecer, la impresión de que la maquinaria estatal se ha estancado se consolida como una dura realidad. Lo más inquietante de todo esto es que esta parálisis no ha sido provocada por adversarios políticos ni por una crisis internacional. Ha nacido en el propio corazón del Congreso, alimentada por una inercia que le ha costado muy cara a la población. Mientras millones de ciudadanos luchan contra el aumento descontrolado de los costes de los seguros médicos, la suspensión repentina de ayudas como el programa de asistencia nutricional suplementaria y la total incertidumbre sobre el rumbo de la nación, los parlamentarios encargados de defender a esos mismos ciudadanos han desaparecido de la escena pública. Durante 5 semanas ininterrumpidas, la Cámara de Representantes permaneció completamente inoperante, incluso ante un estancamiento crítico causado por la paralización presupuestaria, una situación que, en cualquier otro momento de la historia de los Estados Unidos de América, habría resultado inaceptable. Se ha convertido en algo habitual bajo el mando de un partido republicano debilitado por los temores internos, las sucesivas omisiones y la lealtad incondicional a la figura de Donald Trump. En contra de esta dinámica de obediencia ciega, un grupo formado por 50 diputados republicanos tomó una medida poco habitual. Rompió el silencio y sorprendió a la opinión pública al unir fuerzas con los demócratas en un intento de restaurar la mínima funcionalidad del Estado. Ante una administración inmovilizada, el expresidente Trump decidió recurrir al Departamento de Justicia para exigir un reembolso de más de $230 millones relacionados con sus batallas judiciales. Alega que dichos gastos deberían ser reembolsados por el gobierno. Sin embargo, hay un detalle crucial que hace que esta exigencia sea aún más indignante. Los costes de estos procesos fueron cubiertos en su mayor parte por donaciones de simpatizantes, canalizadas a través de un comité de acción política que asumió casi todos los gastos. Esto significa que el dinero ni siquiera salió de su propio bolsillo, sino de las contribuciones voluntarias de sus seguidores, y ahora pretende que el contribuyente pague por segunda vez. Se trata literalmente de una doble extracción de recursos públicos. Lo que agrava aún más el escándalo es la respuesta, o la falta de ella, por parte de los líderes republicanos de alto rango, como el actual presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Cuando se le preguntó sobre la solicitud de Trump, Johnson eludió la pregunta, alegando que desconocía los detalles y afirmando que no tenía una opinión formada. Una frase concreta llamó la atención de analistas y votantes. Aún no he hablado con él sobre eso, como si un representante electo necesitara la autorización del expresidente para expresar su opinión. Lo que se desarrolla ante los ojos de la población es el retrato de la sumisión total de una de las mayores autoridades legislativas a un hombre que ni siquiera ocupa formalmente la presidencia del país en este momento. Aún así, actúa como si lo mandara todo y, en la práctica, lo manda. Porque Mike Johnson, incluso ante el inminente colapso de los servicios públicos, ante el hambre que ya se hace presente en miles de hogares, incluso observando el creciente descontento entre sus propios compañeros de partido, sigue operando según las directrices que parten de una mansión en Florida. Este es el telón de fondo que precede a la histórica decisión de los 50 republicanos que decidieron romper con el guión, no por razones ideológicas, sino por puro instinto de supervivencia política.
Muchos de estos congresistas fueron elegidos en regiones centristas, donde los votantes comienzan a sentir, de manera concreta, que los recortes en el programa alimentario, los reajustes en los planes de salud y la parálisis del gobierno ya no son temas lejanos. Son dolores reales, son despidos masivos, son hospitales abarrotados que ya no admiten nuevos pacientes. Son niños que se acuestan sin cenar y padres que lloran en silencio por no saber cómo explicarles esta realidad. Y aquí cabe hacer una breve pausa. Si te identificas con esta angustia, si sientes que también te estás viendo aplastado por decisiones que nunca se tomaron pensando en tu bienestar, este es el momento de unirte a nosotros. Suscríbase al canal. Esta conversación debe continuar, ganar amplitud, encontrar otras voces que estén dispuestas a resistir, denunciar y buscar un nuevo camino. Solo tiene que hacer clic en el botón de suscripción y seguirnos en este viaje. Ahora, volviendo al clima asfixiante del Congreso, lo que más sorprende es constatar que ni siquiera los miembros más radicales de la base trumpista están logrando mantener el control de la situación. Marjorie Taylor Greene, por ejemplo, una de las figuras más alineadas con la línea ideológica de Trump, ha adoptado un tono más cauteloso. Aunque está lejos de abandonar sus convicciones, el simple hecho de discrepar en público ya representa una ruptura sísmica en un partido en el que cualquier disidencia se trata como traición. Paralelamente, grandes corporaciones como Walmart comienzan a mostrar su descontento con la gestión económica del país, no por motivos altruistas, sino por cálculos de mercado. Estas empresas saben que gran parte de sus consumidores dependen directamente de programas sociales como el de asistencia nutricional. Recortar estas prestaciones equivale, en la práctica, a perder una parte significativa de la clientela. El colapso del sistema no solo perjudica a los más vulnerables, compromete todo el engranaje económico que sostiene a la nación. Aún así, el expresidente sigue empeñado en llevar todo al límite, impulsado por un proyecto personal de poder, construido sobre el resentimiento, la vanidad y un deseo insaciable de mando absoluto. Y lo más cruel de todo esto es el tiempo. Mientras los enfrentamientos parlamentarios se prolongan sin fin, mientras el Partido Republicano se fragmenta en disputas internas, mientras Johnson espera instrucciones sobre lo que puede o no puede decir, millones de personas siguen sin acceso a los servicios más básicos, siguen con sus vidas en suspenso, siguen siendo tratadas como piezas desechables en una guerra política que ya ha dejado de ser solo una disputa partidista y se ha convertido en un conflicto civil simbólico. Lo más indignante de todo esto es saber que la salida está al alcance de la mano. Bastaría con tener valor, bastaría con poner sobre la mesa una propuesta que garantizara las transferencias al programa alimentario. Bastaría con votar la continuidad de las subvenciones a la salud. Bastaría con retomar los trabajos legislativos con seriedad. Pero lo que se ve es todo lo contrario. Una Cámara que parece haberse convertido en símbolo de abandono. Un expresidente que opera entre bastidores como jefe de Estado paralelo y una población que grita en silencio, aplastada por una realidad que desafía cualquier lógica democrática. La verdad es que el Partido Republicano ya ha perdido el rumbo, no solo en relación con las propuestas que defiende, sino también en relación con su propia esencia como partido. Y en esa pérdida, arrastra consigo la capacidad del gobierno para funcionar. El colapso institucional ya no es una amenaza lejana, es el retrato actual del país. Aún así, 50 parlamentarios han decidido resistir. Están tratando de construir una alianza de emergencia con los demócratas, pero queda por ver si contarán con el respaldo suficiente, si lograrán cambiar el rumbo, o si, como tantos otros capítulos de esta historia reciente, también serán engullidos por el olvido.
y la desesperanza. La calamidad que envuelve a los Estados Unidos de América en este momento no se limita a un bloqueo político o a un estancamiento administrativo. Es, ante todo, una herida ética que sangra cada día más, mientras el pueblo es dejado de lado y los detentadores del poder cambian el compromiso público por pactos oportunistas con un ex-líder que ya ha demostrado en varias ocasiones que su única prioridad es preservarse a sí mismo. Y a medida que la escasez se intensifica, que el pánico por perder el acceso a la salud se instala en las madrugadas de las familias estadounidenses. Donald Trump exige al erario federal sumas absurdas del orden de cientos de millones de dólares, como si fuera intocable por la Constitución, por la razón o por la decencia. Pide el reembolso de gastos que nunca deberían ser cubiertos por el Estado, ya que fueron pagados con recursos obtenidos a través de donaciones voluntarias. El mensaje implícito es devastador. El gobierno debe existir para servir a sus deseos, y cualquier oposición será aplastada por una militancia radicalizada que ya no admite ni siquiera dudas. Pero esta construcción de poder absoluto ha comenzado a mostrar grietas. Por primera vez en mucho tiempo, voces dentro de la propia estructura republicana han decidido desafiar este liderazgo autoritario, no oficial. Y no se trata de nombres marginales o veteranos en disidencia. Son 50 legisladores conservadores que, ante la ruina institucional y el sufrimiento de sus comunidades de origen, han decidido unir fuerzas con los demócratas para intentar preservar lo que queda de integridad legislativa. Son conscientes del dolor que se extiende entre sus electores. Entienden que es imposible justificar recortes millonarios en programas alimentarios cuando la supervivencia económica local depende precisamente del consumo de los sectores más pobres. Son conscientes de que los reajustes que superan el 100% en las cuotas mensuales de los planes de salud, como ya ocurre en estados como Pensilvania, se traducirán inevitablemente en rechazo en las urnas. Ya no es sostenible intentar convencer a un trabajador de que es necesario perder el derecho a la cobertura médica, mientras que los grandes propietarios de patrimonios reciben generosas exenciones fiscales. La llamada Gran Ley Fea, vendida como una solución sólida, resultó ser un pacto con el colapso. Promovió los mayores recortes de la historia en el sistema de asistencia nutricional, desmanteló las estructuras de atención sanitaria y concentró los privilegios en manos de quienes menos los necesitan. Ahora, con el poder legislativo paralizado y el gobierno federal sumido en el caos, los efectos de esta política insensible se propagan como una contaminación silenciosa que corroe todos los pilares sociales del país. E incluso ante este alarmante escenario, parte de la dirección republicana sigue fingiendo que no ve nada, que no sabe nada, que no es asunto suyo. Mike Johnson se ha convertido en el símbolo de esta ceguera institucional. Un dirigente que, en lugar de liderar, prefiere esperar órdenes, que en lugar de buscar consensos, repite guiones procedentes de Mar-a-Lago, asumiendo el papel de megáfono y no el de articulador. Su parálisis ya no es solo una deficiencia política. Es una amenaza real para el funcionamiento de la República. Cada día que pasa, aumenta el número de colegas que comprenden esta verdad. Lo que tenemos ante nuestros ojos es una leyenda conservadora destrozada, atrapada entre la lealtad irracional a un proyecto autocrático y la presión concreta de un pueblo agotado por las respuestas. Entre estos dos polos se encuentran parlamentarios que intentan desesperadamente recuperar su propia coherencia, que buscan justificar por qué aún merecen ocupar cargos públicos, que luchan por recordarles a sí mismos y a sus electores la razón por la que fueron elegidos.
Y lo más revelador es darse cuenta de que incluso nombres que antes formaban la primera línea del trumpismo han comenzado a moverse, aunque tímidamente, en otra dirección. No se trata de una conversión política, es instinto de supervivencia. Saben que seguir ciegamente las órdenes de Trump y Johnson significa caminar hacia el colapso electoral, porque el pueblo ya lo ha entendido, porque los mercados ya lo sienten, porque los centros de salud ya han colapsado, porque las escuelas públicas ya no pueden alimentar a los estudiantes, porque los programas sociales están congelados y la furia que crece en los barrios obreros, en las comunidades agrícolas, en las regiones empobrecidas de las grandes metrópolis, es una clara señal de que se ha superado el límite de la paciencia. Y es en este punto donde te hago una pregunta directamente a ti. ¿También sientes que te han dejado de lado? ¿También lees los titulares de los periódicos con la sensación de que a nadie en las altas esferas le importa realmente el pueblo? Si tu respuesta es sí, quiero que escribas aquí en los comentarios. Yo también estoy cansado de que este sistema me ignore. Puede parecer una frase pequeña, pero encierra un dolor colectivo. Un grito ahogado por millones. Y cuando comentas, no solo desahogas, encuentras a otros que sienten lo mismo que tú. Demuestras que no estás solo. Demuestras que tu existencia importa, que tu historia merece ser escuchada, que tu voz no será silenciada. Ahora, volviendo al epicentro de la crisis, es importante comprender que el grupo de 50 legisladores que rompió con el manual trumpista y se alineó momentáneamente con los demócratas, no lo hizo por afinidad ideológica o para complacer a la oposición. Lo hizo porque ya no había forma de sostener lo insostenible. Lo hicieron porque los pequeños empresarios de sus distritos están quebrando por falta de consumo, porque los votantes invaden sus oficinas desesperados, implorando ayuda, porque ni siquiera ellos pueden explicar por qué el Congreso lleva tantas semanas sin funcionar, por qué no se han pagado los salarios de los funcionarios, por qué los hospitales han dejado de recibir fondos, por qué se han desactivado los programas de asistencia. Y mientras todo esto sucede, Donald Trump juega con el destino de millones de personas, utilizando la estructura pública como escudo personal y exigiendo reembolsos millonarios como si la justicia federal fuera su tesorería privada. Lo más indignante es la convicción con la que actúa, creyendo que nadie se atreverá a desafiarlo. Pero ahora eso ha cambiado. Ahora hay 50 parlamentarios diciendo ¡basta! Ahora el miedo ha dado paso al coraje. Ahora existe una posibilidad real de impedir la escalada autoritaria. Pero este movimiento solo será eficaz si la población comprende la magnitud del riesgo, si cada persona entiende que no se trata solo de una disputa entre bastidores en Washington, sino de una catástrofe con repercusiones directas en la nevera vacía, en la factura de la luz que no se paga, en la escuela que no abre, en el centro de salud que no atiende. La crisis no está solo en el Capitolio, ya ha llamado a nuestra puerta. Por eso existe este canal, para decir lo que tantos evitan decir, para unir las voces que se pierden, para demostrar que incluso en medio de la tormenta todavía hay espacio para la resistencia. Y si aún no te has unido a nosotros, ahora es el momento. Forma parte de esta red que ya no acepta el silencio como destino. Haz clic para suscribirte. Tu presencia aquí refuerza esta corriente de lucidez e indignación. Porque cuando caminamos juntos, la verdad cobra fuerza y nadie más podrá ignorarla. En los próximos minutos continuaremos desvelando los entresijos de esta crisis, revelando cómo esta insurrección silenciosa dentro del propio Partido Republicano comenzó a minar las bases del trumpismo. Porque lo que está en juego va mucho más allá de un puesto de liderazgo. Está en juego el espíritu de la democracia y esta batalla
está lejos de haber llegado a su fin. La disputa por el corazón de la nación no solo se manifiesta en las sesiones parlamentarias suspendidas, en los discursos vacíos de los líderes partidarios, o en las notas oficiales que más parecen guiones fantasiosos que documentos de Estado. Se manifiesta sobre todo en los pequeños signos cotidianos, en las experiencias reales de la gente que intenta resistir en medio de una creciente ola de abandono político, desatención institucional y una deshumanización que se extiende silenciosamente por todos los rincones del país. Cuando 50 diputados del Partido Republicano decidieron romper el cerco del silencio y enfrentándose a posibles represalias, se aliaron con los demócratas en votaciones urgentes. No nos encontramos ante una simple articulación política. Era un grito que provenía del interior del propio bastión conservador. Una petición de ayuda que puso de manifiesto la crisis moral dentro de la base trumpista. El mensaje fue claro: basta. Ya no es aceptable asistir sin reaccionar al desmantelamiento sistemático del Estado, a la erosión de la confianza colectiva y a la apropiación del gobierno como si fuera una extensión de los deseos de un solo hombre que se niega a aceptar límites. El panorama no podía ser más grave. La parálisis administrativa ya había superado todos los límites tolerables, afectando a transferencias esenciales, salarios de los trabajadores públicos, pagos pendientes a proveedores, operaciones de agencias estratégicas y, sobre todo, destruyendo el último hilo de esperanza de que aún existiera responsabilidad institucional. Incluso ante este caos, el expresidente Donald Trump seguía exigiendo lealtad incondicional y el reembolso de cientos de millones de dólares por procesos judiciales en los que él mismo decidió involucrarse. Ningún otro líder del Ejecutivo se atrevió a tal afrenta a las reglas democráticas. Ningún otro utilizó argumentos tan absurdos como el de que el gobierno debía hacerse cargo de sus gastos personales, como si fuera una extensión de su patrimonio privado. Dentro de esta perversa puesta en escena, el diputado Mike Johnson desempeñó el papel de espectador silencioso, incapaz de actuar, articular o representar los intereses del pueblo. Su negativa a incluir medidas de emergencia en la agenda, su total sumisión a los deseos de Trump y su omisión en los momentos decisivos lo convirtieron en símbolo de un parlamento que renunció a su autonomía y relevancia. La situación se volvió aún más dramática cuando senadores como Josh Hawley comenzaron a reconocer, al menos verbalmente, la urgencia de mantener la financiación del programa de asistencia nutricional suplementaria. Pero el pueblo ya sabe que las palabras no llenan las ollas. Y es precisamente por eso que esta crisis ha dejado de ser un debate técnico sobre el presupuesto. Se trata de la supervivencia. Son padres y madres que ya no pueden garantizar la comida en casa. Son jubilados obligados a elegir entre comprar medicamentos o pagar la factura de la luz. Son jóvenes que, sin acceso a la salud o la educación, ven cómo sus sueños se marchitan antes incluso de florecer. ¿Y todo esto para qué? ¿Para garantizar que los multimillonarios sigan recibiendo beneficios fiscales? ¿Para que Trump pueda manipular los engranajes institucionales como si estuviera en un juego en el que solo él dicta las reglas? ¿Para que los parlamentarios asustados sigan ignorando el sufrimiento de quienes los eligieron? Es en este escenario que el gesto de los 50 republicanos se convierte en un hito, no porque resuelva el problema de inmediato, no porque revierta mágicamente el daño ya causado, sino porque revela que aún hay integridad en algunos pasillos del poder, que aún hay representantes capaces de escuchar a la población, de reconocer la gravedad del momento y de comprender que gobernar no es imponer, es servir. Y eso es precisamente lo que ha faltado en todos los niveles del actual gobierno: presencia,
escucha, compasión. Lo que se vio fue solo cálculo político, manipulación emocional y un intento de consolidar un autoritarismo que se disfraza de patriotismo. Y como siempre, quienes sufren las consecuencias son los más olvidados, los que no tienen voz, los que no tienen representación, los que viven en los márgenes y luchan todos los días por preservar un mínimo de dignidad. Pero algo comenzó a moverse. La fisura provocada por este grupo conservador marca el comienzo de una nueva etapa. Aún no es una victoria, está lejos de serlo, pero representa una señal de que el dominio absoluto de Trump comienza a ser cuestionado dentro del propio territorio donde antes reinaba sin oposición. La pregunta ahora es, ¿quién será el próximo en romper el silencio? ¿Cuántos más tendrán el valor de decir no a una estructura contaminada por la intimidación? ¿Cuántos recordarán que el papel de un servidor público es servir al pueblo y no a sí mismo? ¿Cuántos más tendrán la humildad de reconocer que la urgencia de los que pasan hambre no puede esperar? Estas son preguntas que siguen sin respuesta, pero lo que ya sabemos es que la presión viene de donde siempre debería venir, de las bases, de las urnas, de las aceras, de las redes sociales, de las conversaciones francas entre vecinos que antes sufrían en silencio, pero que ahora se sienten parte de algo más grande. Porque ahora hay espacios para hablar. Hay canales que se niegan a omitir lo que los grandes medios ignoran. Hay comunidades como esta, en las que el dolor colectivo se transforma en voz, en conexión, en resistencia. Y si has llegado hasta este punto del vídeo, es porque formas parte de esta corriente. Estás del lado de quienes no se rinden, de quienes denuncian, de quienes construyen. Por eso, antes de terminar, quiero hacerte una petición importante. Si crees que esta información debe llegar a más gente, si crees que es necesario mantener vivo un lugar donde se tome en serio la realidad de la gente, entonces suscríbete ahora mismo a este canal. Comparte este contenido con alguien que también esté cansado de sentirse solo. Y escribe aquí en los comentarios desde donde nos sigues. Cuéntanos un poco de tu experiencia. Tu historia puede ser el comienzo de una transformación que ninguna estructura de poder podrá contener. Estaremos aquí todos los días, aportando análisis, hechos, reflexiones y sobre todo, respeto. Porque la política no puede seguir siendo un juego restringido a una élite que juega a decidir el futuro de millones de personas. La política debe volver a ser lo que siempre debería haber sido, una herramienta de justicia, equilibrio y construcción colectiva. Aunque el panorama parezca dominado por la desesperación, aunque la mentira siga resonando más fuerte que la verdad, aunque la sensación sea de oscuridad, creemos que aún se puede escribir un nuevo capítulo. Y ese cambio comienza con valentía, y valentía ya has demostrado que la tienes. Gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo video.